la bestia que arrasó barrios enteros. Parecía ridículo, como si alguien hubiera tomado el legendario tanque Tiger y lo hubiera sobrealimentado con acero. Su cañón corto y grueso parecía un juguete, y el cuerpo voluminoso, demasiado pesado para moverse. Pero bastaba con que esta máquina disparara para que todos los que veían la explosión comprendieran que no estaban ante un tanque, sino ante la encarnación de la locura y la desesperación. El ejército alemán, agotado por batallas y pérdidas interminables, buscaba un arma que le devolviera la ventaja. Los frentes se derrumbaban, los aliados presionaban desde el oeste, el ejército rojo se acercaba desde el este, y en algún lugar entre las ruinas de las fábricas y bajo el sonido de las sirenas de alarma, los ingenieros se decidieron por un último paso casi demencial: crear un monstruo que pudiera destruir un barrio entero con un solo disparo. Así nació el Sturmtiger, un monstruo de asedio blindado que debía convertirse en un nuevo argumento en una guerra donde a Alemania le quedaban cada vez menos oportunidades. Su nacimiento no fue un acto de fuerza, sino más bien un acto de pánico, donde cada nuevo proyecto se convertía en un intento de ganar tiempo. Un país que una vez dictó el ritmo de la guerra, ahora intentaba desesperadamente contener la respiración. El Führer exigía un milagro, y los ingenieros comprendían que no habría milagro, pero tal vez podrían crear al menos la ilusión de invencibilidad. El trabajo se llevó a cabo febrilmente. Los diseñadores de la firma Alket tomaron como base el chasis del Tiger, símbolo del poderío alemán, y lo convirtieron en una plataforma móvil para una pesadilla de artillería. A toda prisa, sin tiempo para pruebas, vaciaron el interior del tanque, reforzaron el blindaje e introdujeron algo que nadie se había atrevido a montar en orugas: un monstruo de 380 mm, originalmente diseñado para morteros de profundidad navales. No era un arma para el campo de batalla, sino una herramienta de asalto, destinada a romper hormigón, no blindaje. Sobre el papel, la idea parecía genial. Si la Blitzkrieg no funcionaba, podrían convertirla en Sturmkrieg, una guerra de asalto, donde un disparo equivalía a la andanada de una batería de artillería. Los alemanes soñaban con que la nueva bestia aplastara las fortificaciones aliadas, destruyera ciudades y derribara puentes, sin dar un respiro al enemigo. En la práctica, todo se convirtió en una carrera contra el tiempo. Las fábricas eran bombardeadas semanalmente, los recursos desaparecían, incluso las planchas de blindaje tenían que ser retiradas de máquinas ya dañadas. Los ingenieros trabajaban noches enteras. Sus talleres zumbaban como colmenas antes de la perdición. Las máquinas funcionaban sin parar. La gente comía junto a sus puestos de trabajo y cada prototipo se convertía en un evento, como si pudiera cambiar el destino de la guerra. En los planos, el Sturmtiger parecía majestuoso, como un bastión sobre orugas, capaz de atravesar el fuego y las ruinas. Pero en las pruebas, cada vez se escuchaba la misma pregunta: ¿por qué tan tarde? Cuando los primeros ejemplares salieron de la línea de montaje, Alemania ya estaba al borde. Los frentes se ahogaban en el caos. Los aliados avanzaban hacia el Rin. Los tanques soviéticos aplastaban Prusia Oriental. El Sturmtiger resultó ser un hijo de una época donde los milagros perdían sentido. Su aparición se parecía más a un gesto desesperado, una demostración de fuerza en un mundo donde la fuerza ya no decidía nada. Y sin embargo, si hubiera aparecido un año antes, la historia quizás habría sido diferente. Aún así, cuando este gigante de acero encendió el motor por primera vez,
cuando su pesado cañón se alzó, apuntando hacia el enemigo, el aire pareció congelarse. La máquina parecía capaz de derrumbar el cielo. No solo llevaba metal y pólvora, en ella respiraba toda la desesperación de un imperio moribundo, comprimida en forma de tanque. Y ahora, mientras sus orugas chirriaban sobre las carreteras rotas de Europa, comenzaba un nuevo y sombrío capítulo de la guerra. Un capítulo donde la tecnología y la desesperanza se entrelazaban. Para entender qué clase de bestia era, hay que mirar dentro de su blindaje. Todo lo que se escondía bajo la pesada envoltura del Sturmtiger no se parecía a una solución de ingeniería, sino a un acto de locura materializado en metal. En el corazón mismo de la máquina se encontraba el cañón de 389 mm, modificado a partir de un lanzador de morteros de profundidad naval, un arma creada para hundir barcos, no para asaltar ciudades. Ahora estaba encajado en el blindaje de un tanque y apuntaba no al cielo, sino a barrios de piedra y muros fortificados. Cada uno de sus proyectiles pesaba casi 400 kilos y era comparable en tamaño a una persona pequeña. No era la munición de artillería habitual. En su interior se escondía un motor cohete que se lanzaba en 2 etapas. La primera carga expulsaba el proyectil del cañón, limpiando el camino de la presión, y un instante después se encendía el segundo y potente acelerador de combustible sólido, lanzando el proyectil a una distancia de hasta 6 kilómetros, y cuando alcanzaba su objetivo, la tierra temblaba. Un solo impacto podía perforar 2.5 metros o 8 pies de hormigón armado, derrumbando muros, fortificaciones e incluso edificios enteros, reduciéndolos a polvo. Pero esta fuerza destructiva tenía un precio. El retroceso del cañón era tan poderoso que al disparar, todo el cuerpo del Sturmtiger se estremecía, como un ser vivo que intenta escapar de su propia piel. Para contener este impulso, los ingenieros reforzaron la suspensión, engrosaron el casco y redistribuyeron el peso. Pero incluso estas medidas no evitaban las vibraciones capaces de arrancar tornillos y deformar los mecanismos internos. Los problemas comenzaban con los primeros disparos. El cañón, diseñado para el entorno marino, estaba ahora encerrado en una caja metálica estrecha. Después del disparo, se acumulaban gases tóxicos en el cañón que no podían ser liberados dentro, pues envenenarían a la tripulación. Pero tampoco se podían retener. La presión podría reventar el arma desde dentro. Entonces, los ingenieros idearon una solución extraña. Se perforaron decenas de pequeños agujeros alrededor de la boca del cañón. A través de ellos, los gases salían disparados, creando un anillo de fuego alrededor del tanque y un destello visible a kilómetros. Cada disparo del Sturmtiger no era solo un acto de ataque, sino un grito luminoso que revelaba instantáneamente su posición a todo el frente. La tripulación, solo 4 hombres, después de cada descarga, oía cómo el blindaje vibraba por las ondas de choque. La recarga se convertía en una agonía. Un proyectil tenía que ser levantado con una grúa instalada directamente en la plataforma trasera. En la cabina estrecha, el rugido era tal que ensordecía. El metal temblaba por el calor y el olor a quemado permanecía durante horas. Recargar el cañón requería no menos de 10 minutos, una eternidad para los estándares del combate. Los mecánicos bromeaban diciendo que el Sturmtiger no era tanto un tanque como un volcán sobre orugas. Después de cada disparo, quedaban rastros de hollín en el blindaje y el aire alrededor se llenaba de humo y quemado. Parecía que la máquina misma ardía por dentro. Pero a pesar de estas deficiencias,
tenía una fuerza que incluso los enemigos respetaban. La explosión de su proyectil podía destruir una calle entera y la onda expansiva arrasar con todo ser vivo en un radio de decenas de metros. Sin embargo, cuanto más fuerte se volvía el fuego dentro del Sturmtiger, más claramente se sentía que se consumía a sí mismo. Los alemanes crearon una máquina capaz de destruir el mundo a su alrededor, pero con cada disparo acercaba su propio fin, y cuando la llama de otra descarga iluminaba el cielo nocturno, solo quedaba una pregunta: ¿podría esta bestia de acero sobrevivir en el verdadero campo de batalla? Su fuerza era asombrosa, pero esa misma fuerza se convirtió en su maldición. El Sturmtiger pesaba más de 60 toneladas, tan pesado que incluso el suelo bajo él a veces no aguantaba. Las orugas se hundían en tierra blanda, los puentes se doblaban y cualquier maniobra brusca se convertía en una prueba para el motor. Fue creado para romper hormigón, pero no para correr por terrenos accidentados. Cada kilómetro era una batalla de esta máquina contra su propio peso. La munición era de solo 13, máximo 14 proyectiles, y uno de ellos ya estaba cargado en el cañón. Cuando la tripulación salía a una misión, sabían que no sería una batalla larga. Cada apretón del gatillo era un evento que requería cálculo y sangre fría. Ningún disparo podía ser accidental, porque cada error costaba la posibilidad de continuar la lucha. Un disparo, un objetivo, y si fallabas, no tendrías una segunda oportunidad. La recarga se convertía en una pesadilla. 4 hombres, encerrados dentro de la bestia de metal, trabajaban sincronizados como un solo organismo. El comandante daba órdenes, el conductor se aseguraba de que el tanque no se moviera de posición, el artillero comprobaba los ángulos y el cargador, sudando hasta la última gota, operaba la grúa. El proyectil, del tamaño de una persona, se levantaba lentamente, luego se deslizaba con cuidado en el cañón masivo. El más mínimo error, y el gigante de acero podía convertirse en una fosa común. 10 minutos de tensión. El pulso resonaba en las sienes. Luego, otro disparo, rugiendo como un trueno en una cámara cerrada. Después de cada descarga, la tripulación estaba obligada a cambiar de posición. La columna de llamas que salía del cañón revelaba su ubicación incluso de noche. El enemigo veía el destello e instantáneamente respondía con artillería. El Sturmtiger disparaba, giraba, las orugas chirriaban sobre las piedras y el blindaje retumbaba bajo la lluvia de balas y metralla. A veces, la tripulación no podía escuchar sus propios pensamientos por el rugido y los impactos. Esos segundos entre disparos, un momento en que el mundo parecía paralizarse, y parecía que la propia máquina respiraba con ellos, corto, entrecortado, como un ser vivo acorralado, pero lo que hacía al Sturmtiger casi inmóvil también lo convertía en una fortaleza. El blindaje frontal de 105 mm repelía los proyectiles como piedras lanzadas contra un muro. Incluso el temible T-34-885, el orgullo de los tanquistas soviéticos, no podía penetrar su blindaje frontal. Los bombardeos solo dejaban abolladuras y rasguños, sin causar daño real. Cuando le disparaban con cañones antitanque, la tripulación solo oía golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando una puerta cerrada desde fuera. Dentro, sin embargo, reinaba un silencio tenso hasta el límite, un espacio estrecho, olor a combustible, metal caliente y sudor. 4 personas en una jaula de acero, donde el aire se espesaba con cada disparo. Sabían que el blindaje los protegería del proyectil, pero no del miedo. Cada vez que el comandante gritaba «¡Fuego!», un escalofrío recorría la espalda.
porque nadie sabía si la estructura resistiría otro impacto o si esta vez el metal no perdonaría. Por fuera, el Storm Tiger parecía invulnerable. Por dentro, era una prueba de nervios. La máquina no tenía piedad ni del enemigo ni de quienes la manejaban. Y aún así, cuando avanzaba, rompiendo calles, crujiendo bajo su propio peso, había confianza en su rugido. Esta bestia fue creada para asaltar el infierno y pronto tendría que demostrarlo en una ciudad donde cada muro disparaba y cada casa se convertía en una fortaleza. Varsovia, otoño de 1944. Varsovia está envuelta en llamas. En las calles hay barricadas, ruinas, rastros de desesperación. El alzamiento polaco se convierte en una dura prueba para el ejército alemán. La ciudad se transforma en un laberinto de fuego y piedra donde cada casa es una fortaleza, cada sótano un refugio para los combatientes de la resistencia. En este caos llegan los primeros prototipos del Sturm Tiger, las últimas creaciones del genio de la ingeniería alemana, pesados como la desesperanza misma. Su llegada se asemeja a la aparición de monstruos prehistóricos en el mundo de los hombres. Se mueven lenta pero inexorablemente, rompiendo el asfalto bajo sus orugas. Cuando el primer Storm Tiger abre fuego, incluso los soldados endurecidos retroceden en estado de shock. El trueno de la explosión ensordece todo el barrio, donde un segundo antes se alzaba un edificio de 4 plantas, ahora se arremolina una nube de polvo. La onda expansiva derriba aceras, rompe ventanas en calles vecinas. Los bloques de piedra se convierten en polvo, y de las fortificaciones de hormigón solo quedan grietas en el suelo. Las personas que se escondían tras los muros desaparecen, no por el arma, sino por la fuerza de la física misma. Cada disparo del Sturm Tiger convierte la ciudad en caos y el silencio después de la descarga parece más fuerte que la propia explosión. La resistencia polaca observa con horror cómo las calles, donde ayer todavía había barricadas, se convierten en cráteres. Los tanques normales, incluso los Tiger, no podían penetrar estas casas, pero la nueva bestia lo hace con una sola descarga. Su objetivo no es el combate con vehículos, sino la destrucción de los propios refugios. Actúa como una tormenta, borrando metódicamente todo lo que obstaculiza el avance de la infantería. Y aún así, esta tormenta no trae la victoria, solo destrucción. Las unidades alemanas avanzan entre ruinas humeantes, pero no hay éxito estratégico. El tiempo se ha perdido, los recursos se agotan, la resistencia no se rinde. El Sturm Tiger justifica su existencia. Es realmente capaz de destruir todo lo que ve. Pero esto sucede cuando ya no hay nadie para aprovechar esta ventaja. Aparece demasiado tarde. Alemania ya no está atacando. Se está defendiendo, retirándose, escondiéndose detrás de lo que una vez llamó su poderío. Cada disparo del Sturm Tiger suena como el eco de una grandeza perdida. Una máquina creada para el asalto, ahora dispara para simplemente sobrevivir. En el invierno de 1945, todo cambia. En el oeste, los aliados cruzan el Rin. Cerca de Remagen, los alemanes intentan volar el puente para retrasar el avance. Entre los defensores hay varios Sturm Tiger, los últimos de su especie. Reciben la orden de destruir el puente. Un disparo, luego otro. El destello ilumina el cielo nocturno. El rugido sacude el agua, pero los proyectiles se desvían. La monstruosa potencia resulta inútil contra la precisión que requería el momento. El puente sigue en pie y las columnas aliadas continúan el cruce. Y aún así, una historia sobrevivirá a la guerra misma. Según informes alemanes,
Un Sturmtiger, en algún lugar cerca de Duren, destruyó 3 tanques Sherman estadounidenses con un solo disparo. Nadie ha confirmado ese incidente, pero la leyenda nació. La leyenda del último aliento de la ingeniería alemana, de un monstruo que llegó tarde al nacer. Si el Sturmtiger hubiera aparecido antes, tal vez habría cambiado las reglas de la guerra. Su poder destructivo podría haber borrado ciudades del mapa de Europa, pero llegó cuando sus creadores ya habían perdido todo por lo que luchaban. Se convirtió en un símbolo del genio tardío, cegado por la desesperación, y cuando los últimos Sturmtiger se detuvieron en los arcenes, rodeados de humo y ceniza, parecía que la historia misma les daba la espalda. Un gigante de acero, desapareciendo en el humo de su propio disparo, se convirtió no en un signo de victoria, sino en un monumento a cómo las mayores ideas nacen cuando ya no hay nadie para ganar.